El sol del desierto caía como un manto dorado sobre las llanuras de Arizona, tiñendo el horizonte con tonos de fuego. El polvo se levantaba con cada soplo del viento, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba a lo lejos, como un latido constante del oeste. En medio de aquel paisaje indómito, un rancho enorme se alzaba majestuoso. El Halcón Dorado, propiedad de Samuel McAllister, el vaquero más rico y enigmático de la región. Decían que había hecho su fortuna con ganado, oro y una voluntad de hierro, pero también se murmuraba que su corazón se había vuelto piedra desde la muerte de su prometida, años atrás. Nadie se atrevía a hablarle de amor, nadie, hasta que él apareció entre el polvo del camino. Su nombre era Clara Jennings, una joven de 20 años, con los ojos del color del cielo después de la lluvia, y el cabello tan oscuro como la noche sin luna. Venía sola, montando un caballo flaco y cansado con una carta arrugada entre sus manos. Buscaba trabajo, refugio y quizás una nueva vida. Había perdido a su familia en un incendio, y lo único que conservaba era su fe, y la promesa de que algún día el destino le devolvería la esperanza. Cuando llegó a la puerta del rancho McAllister, el capataz casi no le permitió pasar, pero el propio Samuel, que observaba desde la veranda con su sombrero echado hacia adelante, ordenó con voz grave: «Déjala entrar, el rancho siempre tiene espacio para quien sabe trabajar». Aquella voz profunda, rasgada por años de silencio, hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. No sabía por qué, pero algo en aquel hombre la inquietó. Tenía unos ojos grises como el acero, una presencia imponente y sin embargo al mirarlo no sintió miedo. Sintió algo distinto, algo que no había sentido en años: seguridad. Samuel la examinó unos segundos en silencio. Luego, sin apartar la vista de ella, dijo: «Si sabes cocinar y no le temes al trabajo duro, puedes quedarte». «Sí, señor», respondió ella con voz temblorosa. «No me llames señor», replicó él, girando su caballo hacia el corral. «Llámame McAllister, o Sam, si alguna vez llegas a merecerlo». Durante los días siguientes, Clara trabajó sin descanso. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de los animales enfermos, y aunque el rancho era grande y lleno de hombres rudos, nadie se atrevía a faltarle al respeto. El propio McAllister se aseguraba de ello. Cada mañana, al pasar frente a la cocina, él hacía una pausa breve, fingiendo revisar su reloj o ajustar las riendas de su caballo, pero en realidad lo hacía para verla. Le sorprendía la delicadeza con la que movía las manos, la forma en que su voz suavizaba hasta a los caballos más inquietos, y cuando ella reía, aunque fuera por un momento, él sentía que el rancho volvía a tener vida. Una tarde, cuando el cielo se tornaba violeta, un caballo salvaje se soltó del corral. Los hombres corrieron tras él, pero fue Clara quien, sin pensarlo, tomó una cuerda y salió al campo. Sam, desde la distancia, la vio arriesgarse, con el viento desordenándole el cabello, sus botas hundiéndose en la tierra seca. El lazo voló por el aire y atrapó al animal con una precisión que dejó a todos sin habla. Cuando por fin lo tuvo dominado, el silencio fue roto por la voz grave de McAllister. «Nadie había logrado domar a ese demonio», dijo, acercándose con una media sonrisa. «Parece que el rancho tiene una nueva leyenda». Ella, aún jadeando, le respondió con humildad: «No soy una leyenda, señor. Solo alguien que no tiene miedo de intentarlo». Y él la miró con un brillo distinto en los ojos. Por primera vez en muchos años, Sam McAllister sonrió de verdad. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No se hablaban mucho, pero bastaba una mirada para entenderse. Ella comenzó a sentir que aquel rancho, tan vasto y silencioso, empezaba a convertirse en hogar. Y él empezó a soñar otra vez. Sin embargo, el pasado del millonario era una sombra larga y oscura. Había enemigos que envidiaban sus tierras, bandidos que rondaban el valle, y heridas del corazón que aún sangraban bajo su coraza de acero. Clara no lo sabía, pero el destino estaba a punto de ponerla en medio de una tormenta que uniría sus almas para siempre. Las semanas pasaron como ráfagas de viento caliente sobre el desierto. Clara se había convertido en parte del alma del rancho. Su risa llenaba los amaneceres. Su canto se mezclaba con el mugido del ganado, y hasta los hombres más duros bajaban la voz cuando ella pasaba. Pero Samuel McAllister no era como los demás. Desde la galería de la casa principal, la observaba en silencio,
intentando no dejar que aquella dulzura lo alcanzara. Había prometido no volver a sentir nada por ninguna mujer. El amor, pensaba, era una herida que nunca sanaba del todo, y él ya había sangrado suficiente. Por las noches, mientras el rancho dormía, Sam salía a recorrer las llanuras. El cielo abierto era su refugio. Observaba las estrellas recordando el rostro de Evelyn, la mujer que había perdido años atrás, la que había muerto en un incendio que él nunca logró olvidar. Su culpa era un peso que llevaba a cuestas, y aunque nadie lo sabía, esa culpa era la razón por la que no podía dormir. Pero aquella joven que ahora habitaba su casa, con esa voz suave, con esa mirada que veía más allá de su silencio, comenzaba a derrumbar los muros que había levantado, y eso lo aterraba. Una noche, cuando Clara salió a dejar un cubo de agua en el establo, lo encontró allí, sentado en un banco, limpiando su revólver bajo la tenue luz de una lámpara. —¿Aún despierto, señor McAllister? —preguntó algo nerviosa. —El sueño me esquiva —respondió sin levantar la vista—. ¿Y tú? No podía dormir. El viento parece distinto esta noche. Él alzó la mirada y la vio de pie, con el cabello suelto, un chal ligero cubriéndole los hombros. Parecía una aparición entre las sombras del establo. Por un momento, pensó en decirle que regresara adentro, pero las palabras se quedaron atoradas. Lo único que salió de su boca fue un susurro. El viento trae recuerdos. A veces buenos, a veces no tanto. Clara dio unos pasos hacia él, con la lámpara temblando entre sus manos. No todos los recuerdos duelen, Sam, dijo en voz baja, atreviéndose a usar su nombre por primera vez. Él la miró y por un instante el tiempo pareció detenerse. En sus ojos vio compasión, pero también una fuerza que no había visto en nadie desde hacía años. Una parte de él quiso levantarse, acercarse, tocarle la mejilla, pero la otra, la parte que todavía estaba encadenada al pasado, lo detuvo. «No me llames así», murmuró él desviando la vista. «No sabes quién soy realmente». «Sé quién es usted aquí», dijo ella con firmeza señalando su pecho. Un hombre que cuida de todos incluso cuando no lo admiten. Un hombre que no ha dejado de luchar. Sus palabras lo atravesaron. Nadie le hablaba así desde hacía mucho. Y esa noche, cuando Clara se marchó, el eco de su voz siguió retumbando en su mente, tan claro como el canto de un ave que regresa después del invierno. Desde ese momento, las cosas cambiaron. Sam comenzó a buscarla con excusas absurdas. Que revisara el establo, que llevara comida a los hombres, que trajera los registros del almacén. En el fondo solo quería escucharla hablar, pero cada vez que se acercaba demasiado, el miedo volvía. No quería que ella descubriera el hombre que realmente era. Un vaquero marcado por la muerte, un millonario que había comprado tierras y ganado, pero que no podía comprar la paz de su alma. Una tarde, mientras se preparaban para una tormenta, Clara lo encontró en el granero, asegurando las puertas para que el viento no arrasara con todo. «Déjeme ayudarle», dijo ella sujetando una cuerda. «Esto no es trabajo para ti». «No me asustan las tormentas». Él soltó una breve risa, la primera que ella escuchaba de verdad. «Eso ya lo sé, señorita Jennings. Si algo me ha quedado claro, es que nada logra asustarte». Ella sonrió y el trueno retumbó sobre ellos. Por un instante, quedaron atrapados bajo el mismo techo, con la lluvia golpeando los tablones. Sus manos se rozaron al sujetar una cuerda, y un escalofrío los recorrió a ambos. Los ojos de Sam buscaron los de ella, y el aire entre los dos se volvió más denso, más vivo. Clara sintió que debía apartarse, pero no lo hizo. «A veces», susurró ella, «lo que más miedo da es sentir que podríamos ser felices otra vez». Él la miró con intensidad, y aunque quiso responder, la tormenta rugió con tal fuerza que la lámpara se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. El sonido del viento y la lluvia los envolvía. Sam la tomó del brazo, guiándola hacia la pared para protegerla del frío. «No te muevas», ordenó con esa voz profunda que parecía venir desde el alma, pero ella no sintió miedo. Sintió el calor de su cuerpo, la firmeza de su mano, y algo dentro de ella supo que aquel hombre no era el monstruo que todos describían. Era un alma rota, buscando luz. Cuando la tormenta amainó, él se apartó lentamente. «Deberías descansar», dijo evitando mirarla. «Y usted debería dejar de huir», respondió ella con valentía. Él se detuvo, giró apenas, y por primera vez su voz tembló.
Si supieras lo que soy capaz de hacer, ¿me dejarías de mirar así? No, replicó Clara. Si supiera todo lo que ha sufrido, lo miraría con más ternura. Aquella respuesta lo desarmó. Samuel McAllister, el hombre más poderoso del valle, se sintió débil por dentro. Cuando ella salió del granero, con el cabello húmedo y la cabeza erguida, él supo que estaba perdido. Esa mujer había entrado en su vida como un rayo, y por más que intentara resistirse ya no podía negarlo. La deseaba, y la necesitaba más que el aire que respiraba. Pero en el oeste el amor nunca venía sin peligro. Al día siguiente, llegaron noticias de que una banda de forajidos rondaba el rancho. Uno de ellos, Clayton Ward, un antiguo socio de Sam, había jurado vengarse por una deuda del pasado. El peligro crecía y con él la tensión entre los dos. McAllister sabía que, si la guerra llegaba al rancho, Clara sería el blanco perfecto para herirlo. Así que juró protegerla, aunque eso significara alejarla de su lado. Sin embargo, el corazón tiene su propio destino. Y el de Sam y Clara acababa de sellarse bajo la tormenta. El amanecer llegó con el aroma a pólvora en el aire. El rancho El Halcón Dorado despertó entre rumores de bandidos y nerviosismo. Samuel McAllister, desde la galería, observaba el horizonte con los ojos entrecerrados, su Winchester apoyada contra la baranda. El viento traía señales de que algo oscuro se acercaba. Había recibido noticias de un asalto a un rancho vecino y sabía que Clayton Ward, el hombre al que una vez llamó amigo, era capaz de todo. Ward lo culpaba de su ruina, aunque había sido él mismo quien traicionó sus tratos. Ahora había jurado vengarse, y cuando los hombres hablan de venganza en el oeste, siempre hay sangre de por medio. Clara percibía el cambio en el ambiente. Los hombres del rancho hablaban en voz baja, revisaban las armas y los caballos parecían inquietos. Ella intentaba seguir con sus tareas, pero cada mirada hacia McAllister le revelaba algo más: preocupación, culpa y algo que no había visto antes. Miedo por ella. Esa noche, cuando todos se preparaban para montar guardia, lo encontró en el establo, ajustando su cinturón de balas. ¿Va a salir?, preguntó sosteniendo una linterna. Tengo que hacerlo. Si Ward cruza el arroyo, querrá quemar todo lo que tengo. ¿Y cree que enfrentarlo solo cambiará algo? Cambiará si eso te mantiene a salvo. Sus ojos se encontraron y en ese instante, el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Clara sintió el impulso de detenerlo, de rogarle que no fuera, pero algo en su mirada le dijo que era inútil. Samuel McAllister no era un hombre que huyera, era un hombre que cargaba el peso del mundo en los hombros. No puedo quedarme mientras usted arriesga la vida, dijo ella con firmeza. Clara, esto no es tu lucha. Sí lo es, replicó alzando el mentón, porque si el rancho cae yo también pierdo lo que amo. Aquella frase lo dejó inmóvil. Lo que amo. No sabía si ella lo había dicho con plena intención o si las palabras simplemente habían escapado de su alma, pero a él le atravesaron el pecho. Dio un paso hacia ella, y antes de poder pensar su mano rozó la suya. No digas eso, susurró él. No digas eso si no lo sientes. ¿Y si sí lo siento?, respondió ella sin apartar la mirada. Y si lo que más miedo me da no son los bandidos, sino que usted no regrese. El corazón del millonario se quebró por dentro. No estaba acostumbrado a que alguien lo esperara, ni a que una mujer se preocupara por su destino. Siempre había vivido para proteger, no para ser protegido, y por primera vez en muchos años, quiso quedarse. Clara, dijo en voz baja con una mezcla de deseo y dolor. No sabes lo que dices. Soy un hombre roto. No merezco ni tu compasión, mucho menos tu amor. Ella dio un paso más cerca, tan cerca que el perfume de su cabello se mezcló con el aroma del cuero y el polvo. Entonces déjeme decidir a mí lo que merezco, murmuró ella, porque lo único que sé, Sam, es que ya no puedo imaginar este lugar sin usted. El viento se coló por las rendijas del establo, levantando motas de polvo dorado que flotaban entre ellos. Samuel alzó una mano, acarició su mejilla con una ternura que no sabía que aún poseía. No sé si podré protegerte de todo lo que viene, confesó. No necesito que me proteja del mundo, respondió ella. Solo necesito que no me deje sola. Y entonces, por primera vez, sus labios se encontraron. No fue un beso de impulso, sino uno de destino, lento, profundo, lleno de la tristeza de los años perdidos y la promesa de algo nuevo.
Fue el tipo de beso que cambia vidas, el que hace que el tiempo y el miedo dejen de importar. Cuando se separaron, Clara estaba temblando, pero no de miedo. Sam apoyó su frente contra la de ella y dijo en un susurro ronco: «No debía hacerlo. Y yo no quiero que se detenga», respondió ella. Pero el destino del oeste nunca deja que los corazones se queden tranquilos. Antes de que pudiera responder, un disparo resonó a lo lejos. Luego otro. Los perros comenzaron a ladrar y los hombres gritaron órdenes desde la colina. «¡Ward!», gruñó McAllister tomando su rifle. Clara quiso seguirlo, pero él la sujetó con firmeza. «Quédate aquí. No salgas por nada del mundo. Sam, promételo». Ella asintió, aunque las lágrimas ya le ardían en los ojos. El sonido de la batalla retumbó en el valle. McAllister y sus hombres se enfrentaron a los forajidos entre el polvo y las sombras. Las balas silbaban, los caballos relinchaban, y el fuego iluminó la noche. Clara, desde la ventana del establo, observaba impotente. Cada disparo era como un golpe en su pecho. No podía quedarse allí. Sabía que si algo le pasaba, nunca se perdonaría haber obedecido. Así que, sin pensarlo, tomó el rifle de repuesto, montó el caballo blanco que Samuel le había regalado días antes, y salió al campo. Cuando llegó al enfrentamiento, el aire estaba espeso de humo y miedo. Vio a McAllister luchando cuerpo a cuerpo con un hombre enorme, el mismísimo Ward. El enemigo levantó su arma, apuntando directo al pecho de Sam. «No», gritó Clara disparando sin dudar. La bala dio justo en el hombro de Ward, haciéndolo caer al suelo. Sam volteó atónito al verla allí con el rifle en alto y la determinación en los ojos. «¿Qué estás haciendo?», gritó él corriendo hacia ella. «Salvándole la vida, como usted hizo con la mía». Él quiso reprenderla, pero en ese momento comprendió algo que lo dejó sin palabras. Aquella mujer no era una dama frágil que necesitaba ser protegida. Era su igual, su compañera, su destino. Los hombres de Ward huyeron y la calma volvió poco a poco al rancho. El fuego fue apagado, las armas guardadas. Sam se acercó a Clara, que aún sostenía el rifle con las manos temblorosas. «Podrías haber muerto», le dijo con la voz quebrada. «Y si lo hubiera hecho, habría sido luchando por algo que vale la pena». Él soltó el arma de sus manos y la atrajo contra su pecho. «Clara, no vuelvas a arriesgarte así». No podría soportarlo». Ella alzó la mirada con lágrimas en los ojos y respondió suavemente: «Entonces no me pida que viva sin usted». Esa noche, bajo el cielo aún cubierto de humo, Samuel McAllister la abrazó con fuerza, que aunque el peligro había pasado, algo dentro de él supo que el verdadero incendio acababa de comenzar, el del amor que ya no podía negar. El rancho había vuelto a la calma, pero dentro de Samuel McAllister el fuego seguía ardiendo. Los hombres reparaban cercas, los caballos descansaban exhaustos y el aire olía a humo y tierra húmeda. Sin embargo, nada de eso importaba. Lo único que él podía pensar era en ella. Clara Jennings, la joven que había irrumpido en su vida y desafiado todos sus miedos. Cada vez que la miraba, recordaba el sonido de su voz gritándole en medio del tiroteo, la valentía en sus ojos cuando levantó el rifle, el temblor de sus manos cuando lo abrazó después de la batalla. Y esa noche, mientras el desierto se cubría de estrellas, Sam supo que ya no podía seguir luchando contra lo inevitable. Clara estaba en la cocina, terminando de limpiar los platos que había insistido en lavar sola, aunque las criadas le ofrecieran ayuda. No podía dormir. El corazón todavía le latía con fuerza. Afuera, el viento movía las cortinas y el silencio parecía demasiado grande. Entonces escuchó pasos. Sabía quién era incluso antes de verlo. «Debería descansar, Sam», dijo ella sin girarse, su voz temblando apenas. «No puedo», respondió él deteniéndose junto a la puerta. «Cada vez que cierro los ojos te veo». Ella se giró despacio encontrándose con su mirada. En sus ojos no había dureza, solo un cansancio profundo y deseo contenido. Samuel avanzó unos pasos con ese andar firme que imponía respeto, pero ahora no era el patrón del rancho quien hablaba, sino el hombre. «He pasado años huyendo del pasado», dijo. «Creí que el amor era una trampa, una herida que solo deja cicatrices. Pero entonces llegaste tú, y el mundo volvió a tener sentido». Clara respiró hondo. Quiso responder, pero su garganta se cerró. «Sam», susurró. «No hables». La interrumpió suavemente acercándose hasta quedar a un paso.
Déjame decirlo por una vez sin miedo. Tomó su rostro entre las manos, con la delicadeza de quien sostiene algo frágil y sagrado. Eres mía esta noche, Clara, susurró contra sus labios. No porque te reclame, sino porque te elijo, porque esta alma cansada solo encuentra paz en ti. Ella cerró los ojos y por un momento, el mundo desapareció. El viento se coló por la ventana, haciendo que la lámpara titilara. Afuera los grillos cantaban y el rancho entero dormía. Pero en ese rincón iluminado apenas por una llama, dos corazones se reconocían. El beso que siguió no fue de pasión desbordada, sino de ternura profunda. Era el beso de dos almas que habían esperado demasiado tiempo para volver a creer. Las manos de Sam recorrieron su espalda lentamente, como si temiera que el más leve movimiento pudiera romper la magia. Clara respondió con la misma suavidad, sintiendo que todo el dolor que había cargado hasta ese momento comenzaba a desvanecerse. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la suya. «No sé si merezco esto», dijo él con voz ronca, «pero si hay un Dios allá arriba, le agradezco haberte puesto en mi camino». Ella sonrió con lágrimas brillando en los ojos. «Tal vez no se trata de merecer, Sam. Tal vez solo se trata de reconocer cuándo el alma ha encontrado su hogar». La llevó de la mano hacia la galería, donde la luna bañaba el suelo de madera. Allí bajo el cielo infinito del oeste la abrazó. El aire olía a lluvia lejana y a promesas nuevas. «Cuando te vi por primera vez», dijo él, «pensé que el destino me estaba jugando una mala broma. No entendía por qué alguien como tú había llegado a un lugar como este, a un hombre como yo. Quizás fue el destino», respondió ella con una sonrisa suave. «A veces el corazón llega antes que la razón, y a veces el destino no pregunta», añadió él mirándola a los ojos. «Simplemente te arrastra hasta donde siempre debiste estar». Se quedaron así, en silencio, mirándose. Samuel tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «¿Lo sientes?», preguntó. «Sí», dijo ella sintiendo los latidos fuertes, casi salvajes. «Ese corazón ya no me pertenece, es tuyo. Haz con él lo que quieras». Clara no respondió, simplemente lo abrazó, y en ese gesto había más verdad que en 1000 palabras. En sus brazos, Sam sintió algo que no sentía desde su juventud. Paz. El peso del pasado comenzó a soltarse, como si el viento del desierto se lo llevara lejos. Por primera vez no sintió culpa al recordar a Evelyn. Entendió que el amor no reemplaza, sino que redime, que el alma puede amar más de una vez y cada amor tiene su propósito. Durante horas se quedaron hablando en voz baja, compartiendo recuerdos, risas y silencios. Samuel le contó cómo había construido el rancho desde la nada, cómo la pérdida lo había vuelto duro y distante. Clara le habló de su infancia, de su familia perdida, y de cómo cada amanecer en el rancho la había devuelto a la vida. Entre ellos no había promesas vacías, solo la certeza de que el amor que los unía era tan real como la tierra bajo sus pies. Cuando el primer rayo del alba apareció en el horizonte, Samuel tomó su rostro entre las manos una vez más. «Te lo prometo, Clara», dijo con firmeza. «Pase lo que pase, nunca volverás a sentirte sola». Ella sonrió con dulzura, sus dedos acariciando su barba. «Y yo te prometo que nunca dejaré que vuelvas a vivir en la oscuridad». El sol se alzó sobre las llanuras, pintando de oro los campos y las montañas lejanas. En el rancho El Halcón Dorado, el día comenzaba con un nuevo brillo. Aquel hombre que había sido temido y respetado por todos, el millonario que no sonreía, ahora caminaba de la mano de una mujer que lo había enseñado a sentir de nuevo. Y mientras el viento soplaba entre los álamos, él susurró casi para sí mismo: «Eres mía esta noche». Y cada noche que el destino me permita seguir respirando. Clara lo miró con ternura, y en sus ojos se reflejaba el amanecer. «Entonces no será solo una noche, Sam», respondió con voz suave. «Será para siempre». Los días que siguieron fueron distintos. El rancho El Halcón Dorado, que durante años había sido un lugar de trabajo y silencio, comenzó a llenarse de vida. La risa de Clara se oía desde la cocina hasta los corrales, y los hombres, que antes hablaban en murmullos temerosos cuando el patrón pasaba, ahora lo hacían con respeto sincero y admiración. Samuel McAllister, el hombre de hierro, se había vuelto humano otra vez. Ya no caminaba con la mirada perdida en los recuerdos, sino con el corazón firme en el presente. Clara había traído algo que el dinero, el poder ni las tierras podían comprar: la paz. Cada mañana,
Al salir el sol, ella lo acompañaba al corral. Montaban juntos, revisaban los potreros y compartían silencios que hablaban más que 1000 palabras. Samuel había comenzado a enseñarle a montar con técnica y gracia, pero pronto se dio cuenta de que ella no necesitaba lecciones. Su espíritu libre se fundía con el del caballo, como si siempre hubiera pertenecido a esa tierra. «Parece que naciste para esto», le decía él sonriendo. «Quizás nací para estar donde usted está», respondía ella con picardía, haciendo que él soltara una carcajada, algo impensable meses atrás. La vida en el rancho prosperó, los negocios florecieron, los hombres encontraron en su patrón no solo autoridad sino un ejemplo de lealtad, y aunque el nombre de Clayton Ward aún se murmuraba de vez en cuando en los pueblos cercanos, nadie volvió a amenazar al halcón dorado. Samuel no lo buscó ni lo persiguió. Comprendió que algunas batallas se ganan con la calma y no con el revólver. Había aprendido que la mayor victoria no era dominar la tierra, sino conquistar la paz del alma. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, Clara se acercó al río que cruzaba los límites del rancho. El agua reflejaba el cielo anaranjado, y el viento jugaba con los cabellos sueltos que escapaban de su trenza. Samuel la encontró allí, mirando el horizonte con una expresión serena. «¿En qué piensas?», preguntó acercándose despacio. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella. «A veces me cuesta creer que esto sea real». Él se detuvo a su lado, metiendo las manos en los bolsillos. «Yo también lo pienso cada día», admitió. «Todo lo que tengo, todo lo que soy, no significaba nada hasta que llegaste tú». Clara sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca he creído en los finales felices», dijo con tono reflexivo. «Pero contigo, Sam, aprendí que no se trata de un final, sino de seguir caminando juntos, sin miedo». Él la miró con ternura y con una voz baja, cargada de emoción, dijo: «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi? Que era una intrusa», bromeó ella. Él rió suavemente. «No. Pensé que el destino me estaba devolviendo la oportunidad que le había arrebatado al hombre que fui». El viento sopló fuerte, moviendo las ramas de los álamos. Samuel tomó su mano y la apretó con firmeza. «Clara, quiero que este rancho también sea tuyo, no como una herencia o un regalo, sino como símbolo de lo que construimos juntos». Ella lo miró sorprendida. «¿Habla en serio?». «Más que nunca. Sin ti este lugar no sería más que polvo y recuerdos». Ella no respondió con palabras. Se giró. Lo rodeó con sus brazos y lo besó bajo la luz del crepúsculo. Fue un beso tranquilo, lleno de gratitud y promesas. El río siguió su curso. Los pájaros cruzaron el cielo, y el mundo pareció detenerse por un instante. Los meses pasaron, y con ellos llegaron las flores silvestres, los días de cosecha y las noches de celebración. En una de esas noches, bajo una luna enorme, el rancho se vistió de fiesta. Los hombres encendieron faroles. La música sonaba y los vaqueros bailaban con las muchachas del pueblo. Clara vestía un vestido azul, sencillo pero hermoso, que ella misma había cosido. Samuel, de traje oscuro y sombrero nuevo, la tomó de la mano frente a todos. «No me canso de verte», le susurró al oído. «Y yo no dejo de agradecerle a Dios por cruzarnos», respondió ella. Cuando la música cambió a un vals lento, él la atrajo hacia sí. Bailaron bajo las luces, entre risas y miradas. Para muchos fue la primera vez que vieron a McAllister tan vivo, tan humano, tan enamorado. En medio del baile él se inclinó y le susurró: «Te lo dije aquella noche, ¿recuerdas? Eres mía esta noche». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Y te respondí que sería para siempre». «Y lo ha sido», dijo él besando su frente. «Lo será hasta que el sol deje de salir sobre estas tierras». Los aplausos estallaron cuando, al final de la melodía, Samuel McAllister y Clara Jennings se besaron ante todos. No era un gesto de posesión, sino de promesa cumplida. El vaquero que había vivido en soledad había encontrado su hogar en el corazón de una mujer valiente, y el rancho, que alguna vez fue símbolo de poder, se convirtió en un refugio de amor y esperanza. Años después, cuando los viajeros cruzaban aquellas llanuras doradas, solían detenerse al ver la casa grande en lo alto del valle. Decían que allí vivía un hombre que una vez desafió al desierto, y que una mujer le enseñó a amar. Los más viejos contaban la historia con una sonrisa. El millonario que lo tuvo todo, hasta que entendió que nada valía sin un alma que lo mirara con ternura.
Y cada atardecer, cuando el viento soplaba entre los álamos, una figura femenina salía al porche, mirando hacia el horizonte. Junto a ella, un hombre de cabello cano le pasaba el brazo por los hombros. Nadie sabía qué palabras compartían, pero todos decían que si uno se acercaba lo suficiente, podía oír una voz grave susurrando: «Eres mía esta noche, y siempre lo serás». El sol se perdía tras las montañas, y el rancho El Halcón Dorado seguía brillando, testigo eterno de un amor que desafió la soledad y venció al tiempo, porque en el viejo oeste, donde el polvo cubre las huellas pero nunca borra las leyendas, la historia de Samuel y Clara quedó escrita para siempre en el corazón del desierto.